Antes de convertirse en el conquistador más temido de la antigua Mesopotamia. Antes de forjar el primer gran imperio de la humanidad. Sargón de Akkad fue solo un bebé. Abandonado, flotando en una canasta, sin nombre, sin hogar, sin destino. Los textos antiguos lo describen como un hijo ilegítimo, nacido de una sacerdotisa que no podía criarlo. Según la leyenda, fue colocado en una canasta de juncos, sellada con brea, y arrojado al río Éufrates. ¿Ficción? ¿Profecía? ¿O una historia política escrita para justificar su destino divino? Un jardinero llamado Akki lo encontró y lo crió como su propio hijo. En medio del polvo y la pobreza, Sargón creció sin saber que un día haría temblar a reyes y sacerdotes. Su niñez estuvo marcada por el trabajo duro, el silencio del campo, y la mirada fija en un futuro imposible. Desde muy joven demostró astucia, disciplina y una intuición poderosa para leer a las personas. Sabía escuchar. Sabía esperar. Y sobre todo, sabía obedecer. Cualidades que lo llevarían muy lejos. El destino lo colocó como copero del rey de Kis, una posición humilde, pero estratégicamente perfecta. Aprendió de política, de guerra, y del arte de manipular sin ser visto. Allí, entre banquetes y conspiraciones, Sargón comenzó a trazar el mapa de su propia leyenda. Del barro al poder. Del abandono a la historia. Esta es solo la primera página del legado inmortal de Sargón de Akkad. Lo que debía ser su final, se convirtió en su renacer. Algunos relatan que la diosa Inanna lo protegió. Otros dicen que fue su astucia la que lo salvó. Lo cierto es que, tras ese viaje, Sargón no volvió como sirviente, sino como rebelde. Reunió a los descontentos, a los olvidados, a los hambrientos, y levantó su propia fuerza. De la nada, forjó un ejército. ¿Una amenaza para todos los reinos de Same? Sargón ya no era un simple copero. Ahora era un líder, un conquistador en ascenso, listo para derribar a los reyes de antaño. ¿Pero cómo logró destruir al gran Lugalzagesi y fundar el primer imperio de la historia? Hoy, te contaremos cómo Sargón enfrentó al poderoso Lugalzagesi, el último gran rey sumerio, y cómo con astucia y estrategia, dio inicio al primer imperio de la historia. A finales del 2300 a.C., Lugalzagesi gobernaba Same, uno de los reinos más poderosos de la región. Su dominio parecía imparable. Pero, a pesar de su poder, Sargón no era un hombre común. Con tan solo un pequeño ejército, Sargón tenía una ambición desmesurada: unificar todas las ciudades bajo su mando. Lugalzagesi, confiado en su superioridad, subestimó al joven comandante de Akkad. Sargón no solo era un hábil estratega, sino también un líder carismático capaz de inspirar a sus tropas. En una serie de enfrentamientos militares, Sargón derrotó al ejército de Lugalzagesi, hasta que, finalmente, en la batalla de Uruk, el destino de Same quedó sellado. Sargón no solo destruyó a su enemigo, sino que, con su victoria, fundó el imperio acadio, unificando bajo su control todas las tierras de Mesopotamia, desde el Éufrates hasta el Tigris. Por primera vez en la historia, un solo hombre gobernaba todo un imperio. El reino de Sargón no solo cambió la estructura política de la región, sino que sentó las bases para todos los imperios que vinieron después. El hombre que derrotó a un rey y cambió el destino del mundo. Luego de tomar el control de la ciudad de Kis y derrotar a Lugalzagesi de Uruk, unificó las ciudades sumerias bajo su mando. ¿Pero cómo mantuvo unido un territorio tan diverso? Aquí está la clave: centralización del poder. Sargón no dejó el control en manos locales. Puso gobernadores leales en cada ciudad conquistada, llamados ensi, responsables ante él directamente.
Capital administrativa, fundó la ciudad de Akkad, centro político y económico del imperio. Desde allí controlaba rutas comerciales, recursos y movimientos militares. Ejército permanente. A diferencia de otros reinos, Sargón creó un ejército profesional, leal al imperio, lo que le permitió sofocar rebeliones y expandirse hasta el Mediterráneo. Unificación cultural y lingüística. Impuso el acadio como lengua oficial en toda la administración, lo que facilitó la comunicación y la burocracia entre regiones con lenguas diferentes. Red de comunicación y tributo. Estableció rutas seguras para mensajeros y recolectores de tributo, asegurando un flujo constante de recursos y noticias hacia la capital. El legado de Sargón fue tan duradero que su modelo de gobierno fue imitado por imperios posteriores como el babilónico y el asirio. Sargón de Akkad es celebrado como el fundador del primer imperio de la historia. Unificador de ciudades, conquistador del mundo mesopotámico. Pero detrás de la leyenda, se esconde una historia escrita con sangre, sometimiento y terror. Exploramos el lado más oscuro del reinado de Sargón, represión brutal, castigos colectivos y una maquinaria de violencia sin precedentes. Este no es el héroe de los libros. Este es Sargón el implacable. Sargón no ascendió al poder por linaje. Era un usurpador. Gobernador de Kish, traicionó al rey Urzababa y tomó el trono a la fuerza. Su conquista de Same fue una campaña de aniquilación. Ciudades como Uruk y Lagas fueron saqueadas, sus líderes ejecutados públicamente. Para mantener el control sobre los pueblos conquistados, Sargón impuso una política de terror, gobernadores impuestos por la fuerza. Ejecuciones ejemplares. El mensaje era claro, resistirse era morir. Se sabe que en ciudades rebeldes, los cadáveres se apilaban en plazas como advertencia. Las rebeliones no eran inusuales, y Sargón respondía con una violencia desmedida. Una tablilla relata cómo masacró a miles de habitantes de Kazayu. En otro texto, se jacta de haber destruido 34 ciudades en una sola campaña. Las mujeres y niños eran tomados como botín y los templos saqueados. A pesar de su crueldad, Sargón sabía manipular su imagen. Usó escribas para escribir su grandeza, ocultando los crímenes cometidos. Hoy, muchos registros son autoelogios que omiten deliberadamente la brutalidad. Pero al descifrar tablillas de pueblos conquistados, la verdad sale a la luz. Sargón fue tanto un genio político como un tirano despiadado. Sargón de Akkad no fue solo el primer emperador del mundo. Fue también el primero en industrializar el terror como arma de gobierno. Su legado no es solo el de unificador, sino el de quien enseñó a los futuros imperios cómo aplastar pueblos y borrar culturas. ¿Fue un visionario? ¿O simplemente el primer gran tirano de la historia? Tú decides. Este hombre Sargón de Akkad que hizo temblar a Mesopotamia. El hombre que forjó el primer imperio del mundo, hoy, olvidado por muchos. Pero incluso los más grandes caen. Y su final, fue oscuro, solitario y brutal. Nacido de origen humilde, criado por aguateros, Sargón subió al poder con astucia y sangre. Derrocó a Lugalzagesi y unificó Same y Akkad. Gobernó un imperio que se extendía desde el Golfo Pérsico hasta el Mediterráneo. Pero todo imperio tiene un precio. Tras décadas de guerras, su reino comenzó a fracturarse. Rebeliones estallaron en cada rincón. Las ciudades que una vez lo aclamaron, ahora se alzaban contra él. Sargón, ya viejo, luchaba desesperadamente por mantener el control. En sus propias palabras, dondequiera que iba, la rebelión me seguía. Sus hijos murieron en batalla. Sus aliados lo abandonaron. Incluso los dioses, según las tablillas, le dieron la espalda. El hambre azotó sus tierras. El imperio se ahogaba. Y así murió. Aunque el motivo de su muerte no está claro, se cree que fue producto de una insurrección general en su contra, traicionado por el mismo suelo que había conquistado. Su ciudad, Akkad, fue reducida al polvo.
Hasta hoy, nunca se ha encontrado. Sargón, el conquistador eterno, vencido no por un ejército, sino por el tiempo, el olvido, y su propia ambición. ¿Fue su destino una advertencia para todos los imperios? Comenta y suscríbete si quieres conocer los secretos enterrados del pasado y los hombres que lo protagonizaron. Recuerda, la historia la escriben los vencedores, pero también los verdugos.